Cuando ahí está grabando, parece, ¿no? Sí, Bueno, perfecto. Cualquier cosa, decime, Marita, si se corta o algo, no se escucha bien. sí te Bueno, aviso, quédate cualquiera. tranquilo. Me presento para quienes no me conozcan. El público se va renovando y las defensas civiles van creciendo o se van construyendo día a día, así que me presento por si alguno no ha transitado alguna de mis charlas o participación en los talleres. Soy Pablo Bifaretti, soy técnico en gestión comunitaria del riesgo, que es una carrera bastante nueva, este año se cumple ya 4 años y bueno, de una disciplina que es bastante novedosa, ¿sí? Como siempre hablamos nosotros, la gestión del riesgo eh, es una disciplina y estamos formándola, ¿sí? Todo el tiempo. Y bueno, en particular lo que tiene lo que es la carrera que estudié y la orientación que le da la Facultad de Trabajo Social de la Universidad Nacional de La Plata es poner el foco de la gestión del riesgo en lo que es la comunidad, ¿sí? El trabajar consciente de que es el actor principal, en el cual no solamente damos nosotros dar respuesta a una acción y pensar la gestión del riesgo de una mirada más respuestista, sino ¿sí? El trabajar en una gestión de un ciclo del riesgo en el que el actor fundamental de participación es la comunidad. Entonces, por ahí van a ver dentro de lo que es la clase y lo que es algunos comentarios que vamos haciendo a otras instancias que hemos tenido, siempre la relación a lo que es la participación de la misma y de todos los actores de la sociedad. Eh, para repasar un poquito qué queremos ver hoy, si es planes de emergencia y sus herramientas. Esa es la nomenclatura de la clase del día de hoy. Cuando pensamos esta clase con el equipo docente que estamos trabajando en los que son los planes de emergencia, que ya lo vamos a nombrar a lo largo de la charla, del taller, de la clase, como queramos mirarlo. Eh, la idea es, por ahí pensábamos en las defensas civiles que estaban comenzando. ¿Sí? Nosotros sabemos que hay defensas civiles que están mucho más constituidas que otras, ¿sí? Con actores mucho más ya referentes que en otras, porque bueno, están hace 1000 años. Y tenemos por otro lado defensas civiles que o se van construyendo a lo largo de este año de a poquito, ¿sí? Con nuevos actores. Y por ahí lo que es la clase y la charla del día de hoy está orientada más que nada hacia ellos, ¿sí? Por ahí, obviamente, a todos les puede ser útil y espero les sea útil a todos. Lo que sí, cualquier cosa, duda, pregunta que tengan, vayan hablando. La idea es que no sea un monólogo de mi parte, sino que ustedes vayan participando de esto y sea más una instancia de charla, conferencia, taller participativo, como nos gusta siempre decir, y no una clase teórica. ¿Sí? Ahí voy a poner como ya estábamos grabando. Voy a, por las dudas, para que no se traiga la presentación ni nada, a tener lo que es video, pero bueno, cualquier cosa me dicen, si se traba en un momento, si no avanza y demás. Eh, Como decíamos recién, por ahí, ¿cuál es la idea principal de lo que es la charla del día de hoy? ¿Sí? Y reforzamos charla porque queremos que por ahí incluso ustedes nos comenten en sus experiencias propias o con los que están comenzando, qué expectativas tienen de la misma, cuál es la relación que tienen o qué conocimiento tienen de lo que son los planes. La idea es comprender, ¿sí? El impacto positivo, obviamente, que tiene el poder tener en nuestro poder, en el poder del municipio y más que nada en el conocimiento de todos los habitantes de un municipio, lo que es un plan de emergencia. Eh, ¿Y por qué decimos el tenerlo? Y que lo conozcan principalmente, y porque muchas veces nosotros tenemos planes de emergencia que se han ido construyendo a lo largo del tiempo, con múltiples actores, o incluso en el mejor de los casos, ¿no? Pero que después nosotros no hemos podido comunicarlos. Entonces termina siendo plan que lo que es un mal llamado, o por ahí despectivamente a veces muchas veces he dicho,
de escritorio, ¿sí? Que se escribió en mi escritorio para que muera en la oficina y que no se ha dado a conocer. El plan de emergencias, la relevancia del mismo es que pueda ser construido de manera compartida, ¿sí? Porque como si podemos tener el mayor especialista en planes de emergencia del mundo, viene, me hace el plan de emergencia de mi municipio, perfecto, analizando todas las amenazas, los riesgos, las vulnerabilidades, haciéndome perfecto el plan. Ahora, si yo no lo leo, si no lo doy a conocer, si no lo entiendo, si no trabajamos comunitariamente en ponerlo en acción, el plan muere ahí, ¿sí? O sea, por eso es muy importante la idea de poder trabajarlo en conjunto, ¿sí? Participadamente. Y por eso, bueno, volviendo, perdón, a la Filmina, la importancia de construirlo de manera participativa, ¿sí? Sé que muchos de ustedes, o sea, por ahí, como decíamos recién hace un ratito, hay defensas civiles que tienen 20 personas, defensas civiles que son una persona. ¿Sí? A veces es difícil decir, bueno, construirlo participadamente, ¿sí? ¿Con quién? O sea, sé que cada municipio, cada defensa civil es particular, ¿sí? Hay algunos que tienen mayor involucramiento en el sentido de que los dejan participar de otras instancias, que se suman a trabajar con otras instituciones y secretarías del municipio, y también tenemos en cuenta que hay casos en el que es más difícil y recién se están formando y recién se están generando esas relaciones. Pero bueno, vamos a hablar desde el punto de vista teórico, ¿sí? ¿Qué es lo que estaría bueno? ¿Sí? Es que en el caso de aquellos que son uno, sí, obviamente empezar de a poquito. Tenemos muchas instancias de talleres y de clases que hemos dado de cómo empezar a construir el plan. Hoy vamos a repasarlos muy por arriba. Eh, pero la idea es que una vez que uno ya tenga el conocimiento de cómo hacerlo, de cómo construirlo, de qué estaría bueno que contenga, pueda ir articulando con diferentes actores para poder ir sumando su mirada, ¿sí? Siempre decimos que la gestión del riesgo requiere de generar una cultura del riesgo. ¿Sí? Nosotros somos conscientes de que tenemos que tener una cultura del riesgo que se genere eh, en toda la comunidad, en toda la sociedad, y de esa manera apropiarse, ¿sí? de lo que son los riesgos en los que nosotros tenemos en cada uno de nuestros territorios. Sí, no sirve, como decíamos, generar un plan del riesgo si después no lo vamos a dar a conocer, y si cuando también es verdad que cuando lo demos a conocer puede ser que surja el interés o no de la comunidad, pero es importante que tenga el conocimiento, que sepa que exista el plan, que sepa que existen los riesgos que cada uno de los municipios tiene, y de esa manera poder trabajar en conjunto y teniéndolos en cuenta todos los actores en cada acción que queramos realizar. Esta articulación, ¿sí? Entre actores, el sumar sus miradas, sumar sus voces, sumar sus experiencias, va a hacer que tengamos un plan de emergencias mucho más complejo, ¿sí? Con mucha más información, y esta información validada por todos los actores que estén participando. Así que está bueno comprender de esta relevancia de la participación de todos. Y por otro lado, también vamos a mencionar muy por arriba el día de hoy, en lo que es dentro de los objetivos de la charla, es conocer, bueno, cuáles son los componentes y las herramientas que tenemos en un plan de emergencia, ¿sí? Que están vinculadas al mismo. Eh, ¿Por qué decía por ahí recién por arriba? Porque nosotros tenemos clases específicas de algunos de los temas que voy a mencionar, de algunas herramientas que voy a mencionar, y nuevamente, bueno, poner a disposición de ustedes, ¿sí? Nosotros que trabajamos con planes de emergencia somos un equipo docente, ¿sí? No estoy yo solo, ya quienes me conocen lo saben, o quienes conocen la temática de los planes lo saben. Somos, están Gabriel Sosa, está Claudia Coñet, está Gastón Rivero, ¿sí? Que estamos relacionando, los docentes más relacionados a lo que son la confección de planes de emergencia. También hemos tenido otra instancia que hemos realizado una clase particular con diferentes anexos, que por ahí se habló de un anexo de comunicación, se habló de un anexo de atención psicosocial, y se habló de un anexo de lo que es relevamiento de datos,
¿sí? Que bueno, ahí han participado también más docentes, bueno, perdón, en el anexo de alerta temprana y en cuanto a lo que es la parte climatológica, que participó del equipo de meteorólogos. Pero bueno, para ir en lo que es el día a día de los planes, si tienen alguna duda, corrección, alguna pregunta a hacernos en cuanto a cómo vienen o cómo empezar, somos varios docentes, así que pese que algunas cosas las vamos a mencionar por encima del día de hoy, ustedes saben que nos mandan un mail, se comunican con cualquiera de nosotros para repasar algún contenido, revisar algo, o si nos preguntan por cuándo se dio alguna clase y dónde encontrarla. Recuerden que todas estas clases están grabadas, pueden tener acceso mediante lo que es el canal de curso de fortalecimiento, están los videos colgados en YouTube, está el Classroom, son todas herramientas que ponemos a disposición para cuando ustedes quieran y necesiten poder revisar los contenidos que hemos ido dando. Si hay alguna consulta, duda, de hecho, me pregunto esto, ¿no? Bueno, y dentro también de lo que objetivos o por ahí o temáticas a hablar dentro de lo que es la charla del día de hoy, nosotros obviamente tenemos en un plan de emergencias constituido y pensado para lo que es previsible, ¿no? Nosotros sabemos cuando hacemos el análisis de riesgos de cada uno de nuestros territorios, cuáles son los riesgos a los que nos podemos enfrentar en cada uno de estos, ¿no? Sí, dependiendo de nuestra ubicación y nuestra conformación de densidad poblacional y ubicación geográfica, etcétera, tenemos riesgos a los que nos exponemos más que otros, ¿no? Sí, ustedes lo vamos a ver un poquito más adelante. Cuando realizan una matriz de riesgos, saben qué riesgo es más posible que otro y con qué frecuencia y con qué intensidad se puede llegar al mismo. Eh, pero también, bueno, tenemos que tener en cuenta que hay cosas que son imprevisibles, ¿sí? Esas cosas son complejas, ¿sí? De poder mapear en un plan de emergencia y en el caso de que suceda algo imprevisible, no está mal que no lo contenga. Si nosotros sabemos que el plan de emergencias, primero, y como siempre hablamos, es un plan 100% vivo. ¿A qué nos referimos con que es vivo? Que es totalmente dinámico. Nosotros el plan de emergencia lo vamos a ver, tenemos que revisarlo cada una X cantidad de tiempo, que lo leamos entre la mayor cantidad de actores posibles, revisar si está bien lo que se hizo, si hubo cambios o no. Eh, por ahí tenemos como, nuestra provincia es enorme, siempre lo decimos, tenemos más de 100 municipios, por lo cual la realidad de cada uno de los mismos es totalmente distinta. Eh, pero sabemos que pese a que, bueno, que estas realidades sean 100% distintas, debemos plasmarlas de la mejor manera en el plan de emergencia que cada uno de nosotros confeccionemos. Por eso también es importante que participemos los actores locales, ¿sí? Obviamente, como decía recién hace un rato, perdón, hablo en plural a veces porque hablo desde el equipo docente, eh, y desde el grupo, pero nosotros siempre decimos que bueno, está bien que tengamos el aporte de una institución, de un actor que se dedica a hacer planes y demás, pero nosotros tenemos que tener en cuenta que quienes le tienen que dar validez y revisar y sumar su experiencia a todas estas acotaciones es las personas y las experiencias de cada uno de los municipios en los que nosotros vivimos. Entonces, es importante destacar que, como decíamos recién, tenemos realidades 100% distintas en cada uno de estos municipios y en base a eso tenemos, como recién hablaba, del dinamismo, ¿no? De lo que no es una foto, un plan de emergencia. Sabemos que hay realidades de cada de municipio distintos a otras. ¿Sí? Sabemos que por ahí hay municipios que podemos hablar de un plan que se revisa anualmente y que no haya ningún tipo de cambio porque es un municipio que no crece en cuanto a densidad poblacional, ni tampoco en cuanto a personas que habitan en el mismo, que por ahí por la ubicación geográfica que se encuentra, los riesgos siempre son los mismos. Podemos hablar de esos casos, eh, pero siempre igual hay que revisarlo cada una X cantidad de tiempo porque lo que puede cambiar son las personas.
¿sí? Que habitan en el mismo, ¿sí? Puede, como digo, puede no crecer la población, puede no modificarse los riesgos, pero es difícil que los actores sean siempre los mismos, ¿sí? Nosotros tenemos que tener en cuenta los actores, las experiencias, los recursos con los que tenemos para poder hablar de lo que es la gestión del riesgo, y en eso hace que tengamos que mapear y actualizar el mapa todo el tiempo, perdón, bueno, sí, el mapeo de actores, en este caso estaba hablando, o de nuestros recursos, para poder actualizar nuestro mapa de riesgos, y con ello el plan de emergencias se debe actualizar de todas maneras todo el tiempo. Por eso hablamos de lo dinámico que es, y eso, hablando de un ejemplo por ahí muy chico en cuanto a un municipio que tiene la menor variabilidad de variables, propiamente dicho, en el tiempo, ¿sí? Tenemos por eso municipios totalmente opuestos que crecen muchísimo, se crean y se conforman barrios en lugares que no deberían porque no se pueden habitar. La vulnerabilidad social hace que tengamos un cambio por ahí de índice de vulnerabilidad continuo, o de familias que haya que mapear dentro de vulnerables ante un riesgo u otro. Hay planes que van a quedar desactualizados mucho más rápido que otros, y por eso la importancia de trabajar en conjunto con otras instituciones y muchas miradas a la hora de actualizarlo. Nosotros, ¿qué esperamos, no? Cuando bueno, la idea es construir un plan de emergencia para quienes se han ido sumando a la charla, que bueno, que hemos ido admitiendo en estos minutos que van transcurriendo. Eh, la idea de esta charla, en principio, es para ahí apuntar a defensas civiles que están constituyendo y para que están construyendo su plan de emergencia, pero también obviamente sirve para siempre escuchar miradas, voces y experiencias para quienes ya lo tienen. Pero bueno, ¿qué esperamos de un plan de emergencia? ¿Sí? ¿Para qué sirve un plan de emergencias? Eh, la idea es, con este plan, ¿sí? Poder obviamente reducir el impacto que tiene en cada uno de nuestros territorios un evento adverso, ¿sí? No es lo mismo que llegue un evento, una amenaza que se concrete y nosotros no tener idea de qué hacer, a tener un plan de emergencias que, habiendo ya mapeado todas las variables y teniendo en cuenta cuál es nuestro accionar, pongamos en acción el mismo y a la hora del evento. Por eso el impacto del mismo, ¿no? A su vez, nosotros teniendo un plan de emergencia así, completo, ¿sí? O sea, teniendo un mapeo de cada una de las variables, teniendo lo que es por ahí una matriz de riesgo, sabemos cómo empezar a trabajar, ¿sí? De manera preventiva en cada uno de los mismos. Nosotros, digo en plural porque hay municipios que por ahí dicen, tengo un solo riesgo, hay municipios que los riesgos son 10. Entonces, la idea es poder tener todos estos mapeos, las matrices, para poder, en el tiempo que un evento no nos afecte, ir trabajando de manera preventiva para cuando llegue el mismo, ¿sí? Nosotros sabemos que se puede inundar, por ejemplo, sabemos que se puede inundar esta zona ante determinado evento, ¿sí? Bueno, obviamente un evento meteorológico. Pero en el caso de que estemos en un momento del año, ¿sí? Periodos, porque hay eventos que también vamos a ver cuando hablemos de intensidad, frecuencia y demás, que sabemos que ocurren en un momento del año determinado, ¿sí? Cuando estamos en el momento del año en el que no estamos trabajando para dar respuesta a ese evento, en nuestro plan, con nuestro plan de emergencia completo, teniendo en cuenta cuáles son nuestros recursos y demás, tenemos que trabajar en diferentes programas, proyectos de gestión del riesgo que nos permitan, a la hora de dar respuesta a lo que es el evento, sí, tener previamente trabajado una capacitación, una formación, no solo en las personas y actores de la fuerza que se dediquen a dar respuesta, sino sí, capacitando y formando a la población en general. Eh, Puede ser que, si es como decíamos recién, que todos los agostos se inunda determinada zona, ya la persona lo sabe, si no es que estamos formando a alguien que no sepa que se va a inundar, porque se inunda todos los años en agosto, pero sí
nosotros trabajar a nivel programa y proyecto de gestión del riesgo es saber cómo formar a esas personas para que sepan cómo accionar en ese momento, ¿sí? Que todos estén capacitados de cómo accionar, qué hacer y qué no hacer en un momento determinado. Por eso hablamos de que con un plan podemos trabajar de este desarrollo de programas. Como decíamos recién, ¿sí? Nosotros con un plan de emergencias y habiendo mapeado todas las amenazas y riesgos que tenemos en cada uno de nuestros territorios, sabemos de la existencia de multiamenazas, ¿sí? Que por ahí, como decíamos recién, si es redundante, decir, sí, sí, ya sé que pueden pasar ciertas cosas, tengo todas mapeadas, pero siempre decimos, no, no es lo mismo que lo sepan todos a que no lo sepan todos, ¿sí? La idea del plan es comunicarlo, ¿sí? Cuando hablamos de comunicarlo, además de formar a las instituciones de nuestro municipio, también podemos llegar a tener en cuenta que hay en algún caso que esta necesidad eh, vaya a que el plan lo lea alguien ajeno al municipio, ¿sí? Por ejemplo, vayamos a un ejemplo muy concreto de lo que sucedió en Bahía. Y lo que sucedió en Bahía hizo que se acerquen a trabajar en conjunto y ayudar en ese momento, ¿sí? A municipios de toda la provincia de y muchos lados del país. ¿Qué pasa si tenemos un plan, ¿sí? Completo, que ya ha sido revisado, que está actualizado? Bueno, una persona que ajena al territorio se acerca al mismo y se le brinda el plan de emergencias, tiene un mapeo mayor, menor, de lo que es el territorio, de cuáles son las amenazas, de cómo trabajarlas, de cuál es el accionar. Así que por eso también está bueno el trabajarlo, el actualizarlo, el darlo a conocer y el comprender que puede existir una multiamenaza al momento de darse un evento. ¿Listo? A su vez, como decíamos recién, ¿sí? O sea, perdón, cuando abríamos la charla, la importancia, y obviamente más con la mirada que queremos, impronta que queremos darle desde lo que es la dirección nuestra, de nuestros docentes, de nuestras experiencias, es darle relevancia a lo que es la importancia de lo participativo, ¿sí? De la relevancia de que participen la mayor cantidad de instituciones, voces, experiencias y actores posibles a lo que es el plan la confección del plan de emergencias y la revisión del mismo y el darlo a conocer. Eh, Así que es importante también cuando nosotros trabajamos en conjunto, ¿sí? Y expongamos lo que son nuestras ideas y lo que son los riesgos que tenemos, es llegar a un consenso, ¿no? Por eso ahí dice consenso entre actores. ¿Sí? Nosotros, la idea es que cada uno cuente sus experiencias y también nosotros a partir de ello discutir, o sea, en cuanto a intercambio de ideas, de cuál es la prioridad que se le debe dar a cada uno de los eventos, en cuanto a, bueno, perdón, por ahí en una matriz, ver cuál es más relevante, con cuál se da con mayor frecuencia. Sí, obviamente tenemos mucha información, mucho dato que consolidar para poder hacer este tipo de tableros. Pero bueno, volviendo, hablo del consenso entre actores, también en que mapeando los actores, ¿sí? Haciendo un mapeo de actores, mapeo de recursos que tenemos para dar respuesta a un evento, que repasando, ¿sí? Y para quienes no han tenido otro tipo de charlas, se estén sumando ahora. Cuando hablamos de recursos, no hablamos solo de lo material y de lo físico, sino también de lo inmaterial y de la infraestructura inmaterial que llamamos nosotros, que es también el conocimiento que tenemos cada uno de nosotros. Eh, entonces, por ahí, tener una idea de que es importante el consenso también de cuando mapeo un recurso, ¿sí? Yo estoy poniendo, no sé, que para, bueno, determinado evento, para a la hora de dar respuesta, se encuentra presente esta salita de emergencia, esta unidad sanitaria, este hospital, y tenemos que tener en cuenta que cuando nosotros hacemos ese mapeo, ¿sí? Hay que mapearlo siendo consciente de que hay que transmitirle a esta persona que estamos mapeando, a este recurso, a esta institución, al plan mismo, ¿sí? Porque nosotros no podemos poner en el plan de emergencias que ante una emergencia tenemos una unidad sanitaria que cuando sucede la emergencia está cerrada.
o cuando sucede la emergencia no hay un solo referente. Entonces también hablamos de consenso entre actores entre que hay que mapear lo que se puede mapear, ¿sí? Nosotros, o si hablamos de operatividad de lo que es una salita, el horario que se encuentra disponible o cuando tiene un profesional para poder atender, mapearlo también, ¿sí? En nuestro plan de emergencia, más información tengamos, más útil es. Entonces, si en el plan de emergencia tenemos que la salita abre de 8 a 5, es útil para que en el caso de que el accidente se dé a las 10, todo el mundo que tenga un plan sabe que a esa salita no hay que ir. Eh, y hablamos de consenso en esto, en que todos sean conscientes de que la información que esté allí es la apropiada, la útil y la que nos va a hacer de real funcionamiento a la hora de un evento. Y a su vez, ¿qué esperamos también con un plan de emergencias? Es esto, manejo eficiente de los recursos. Y recién damos un ejemplo concreto, ¿sí? Nosotros, en el momento de dar respuesta, no podemos, o sea, y hablando de un evento de que tengamos que estar con todos los ojos en todos lados y que el tiempo sea sumamente relevante, como lo siempre en emergencia, y que tengamos recursos, por ejemplo, de transporte acotado, no podemos disponer y perder el tiempo yendo a una salita, ¿sí? Media o por ahí, depende incluso de zonas rurales, de estar 25 minutos yendo hacia una unidad sanitaria y cuando lleguemos esté cerrada, ¿sí? Cuando hablamos de manejo eficiente, y bueno, tenemos incluso clases abocadas a ello, tenemos que tener mapeado los recursos disponibles, ¿sí? Con su funcionalidad mapeada para saber si es de utilidad o no ese recurso. Entonces, también el tener mapeado esto en el plan, en algún tipo de anexo que podamos realizar, nos va a llevar a tener un manejo eficiente de estos recursos. ¿Alguna duda? ¿Sigo? Bueno, entonces, como temario, igual ya fuimos más o menos hablando de qué sí hablar hoy. Eh, si hablo mucho, con alguna pregunta, díganme en su grupo. Como temario, y no se preocupen, o sea, muchas cosas ya lo hemos ido hablando, no es que va a durar 3 horas esto. La idea es reforzar que ya hemos dicho que es un plan, ¿sí? Hablar un poquito del marco normativo existente y obligaciones, muy por arriba, para que sepan que existe. Y después sí hablar más de las partes y componentes claves de un plan y las herramientas asociadas, como hemos mencionado. ¿Qué es un plan de emergencia? No estoy acá, no hablo con ver si alguien quiere decir algo, pero si alguien quiere hablar de qué es un plan o cómo es un plan, siéntase libre de hablar. Un plan de emergencia es como, bueno, ahí dice la diapo, la idea no es leerla, pero también para repasar algunos conceptos que dice ahí por si me olvido alguno. Hablamos de un documento técnico, ¿sí? Operativo. ¿Por qué técnico? Porque la información que lo constituye, ¿sí? Se avala en datos que tenemos, ¿sí? En un análisis de esos mismos datos, en información concreta, en un estudio, ¿sí? Por eso se conforman las matrices, por eso se conforman los mapeos, y por eso hablamos de documento técnico, ¿sí? Es información que ya hemos ido procesando y trabajando en conjunto con los múltiples actores que han participado. Y operativo, ¿sí? ¿Y por qué hablamos de operativo? Porque cuando recién dábamos de ejemplo del mapeo de recursos y saber cuál es útil o no en el momento de la emergencia, ¿sí? Sabemos cómo operar, ¿sí? A través del plan de emergencia, dependiendo la amenaza que tengamos en el momento y dependiendo de lo que es los recursos que tengamos en el momento. Entonces, es sumamente importante decir eso, que el documento es técnico y operativo, nos sirve para lo mismo. Bueno, que nos va a establecer procedimientos, ¿sí? Porque va a haber una parte del plan que nos diga cómo accionar, ¿sí? Recursos que contamos para cada uno de los eventos que tengamos, porque, como decíamos recién, nosotros podemos tener múltiples amenazas, múltiples riesgos, ¿sí? Múltiples vulnerabilidades, por lo cual los recursos que podemos tener en cuenta para cada uno de los eventos no es lo mismo. Si yo, común, para poder transitar en el caso de que se me inunde una zona de nuestro territorio, no es necesario en otro tipo de eventos que se sucedan. Entonces, en nuestro territorio, quiero decir. Entonces, por ahí está bueno poder
en un primer momento, cuando confeccionamos un plan, mapear sí todo, mapear todos los actores, mapear que pueden participar entre todos los eventos, mapear todos los recursos que tenemos, mapear nuestras experiencias, capacidades. Ahora, con el tiempo, y hablando de que el plan es dinámico y se va cambiando y se va revisando y se va sumando miradas, está bueno hablar de ir discriminando, ¿sí? El plan, ¿sí? Por ahí haciendo apartados y anexos para dar respuesta a lo que es un evento en particular y para otro, ¿sí? Porque yo, por ahí, como decíamos recién, vale la pena por ahí cuando tengamos un super plan ya y teniendo la posibilidad de ir desagregándolo, mapear en recursos un gomón, si tengo que dar respuesta a un choque o un incendio, y no sé si tiene tanto sentido. Entonces, la idea que vayamos haciendo este mapeo en una primera instancia más macro y después ya a nivel micro de qué nos sirve ante cada uno de los eventos que tengamos posibles en nuestros territorios. Entonces, repasando, nos va a establecer procedimientos, recursos y responsabilidades, ¿sí? Después vamos a mencionar como herramienta el COE, ¿sí? Acá por ahí en un plan se puede llegar a mencionar, llegar a mencionar en un anexo, pero obviamente tenemos responsabilidades a la hora de dar respuestas, responsabilidades a la hora de ser un recurso disponible para dar respuesta. Entonces, todo esto nos va a servir para poder dar una respuesta más rápida, más organizada y más coordinada ante a un evento, ¿sí? Obviamente, ¿cuál es el propósito de todo esto? ¿Sí? El reducir el impacto que tienen cada uno de estos eventos en nuestros territorios, ¿sí? El reducir los daños físicos, proteger nuestras vidas y garantizar lo que es la continuidad de los servicios esenciales que disponemos. Así que, como decíamos recién, estas son las principales características de un plan y para qué sirve, ¿sí? Eh, y como hablábamos también hace unos minutos, la idea es que el plan no sea solo operativo de respuesta, sino que nosotros teniendo ya mapeado todos los riesgos que se pueden llegar a dar, los recursos que disponemos, y estamos en una época que por suerte el evento no se está dando, tenemos que trabajar de manera preventiva ante el mismo, ¿sí? Y la prevención se trabaja de muchas maneras, ¿sí? Principalmente con la formación, con dar a comunicar lo que tenemos, el plan o los planes que tengamos para dar respuesta. Entonces, es sumamente relevante la prevención y es el paso más importante en lo que es una gestión del riesgo, ¿sí? Pensar en una gestión del riesgo prospectiva, ¿sí? Trabajando previamente a que el riesgo exista o se esté dando, pues el riesgo existe, pero bueno, por el riesgo, la probabilidad la probabilidad de está siempre. Pero bueno, antes de que la gestión de riesgo no tiene que ser solamente reactiva de respuesta, sino también de trabajar de manera prospectiva y de trabajar en lo que es la prevención. Y como decíamos recién, pensar que el plan también es integral, no solo por lo que son la parte participativa, de involucrar a toda la comunidad, a las instituciones, a las experiencias de cada uno de los mismos, sino también integral en cuanto a lo que es el ciclo de vida de la gestión del riesgo, ¿sí? Nuestro plan tiene que tener, obviamente, nosotros por nuestra formación, nuestras experiencias y por el lugar en el que estamos trabajando, tenemos más experiencia y conocimiento de la parte de respuesta, ¿sí? Pero tenemos que ir formándonos y trabajando muy de a poco en saber que tenemos que trabajar en la prevención, ¿sí? Saber que tenemos que trabajar en la respuesta y tenemos que trabajar también en el post, ¿sí? Posterior a un evento, obviamente depende cuál sea el mismo, el índole y el impacto que haya tenido. Tenemos que también una parte de recuperación y de reconstrucción, ¿sí? Ya sea de una familia o de una sociedad o un barrio. Entonces también saber, bueno, pasó el evento, ¿sí? ¿Cómo sigo? ¿Sí? Ahí tenemos también incluso, bueno, por eso hemos tenido clases por ahí más relacionadas al abordaje psicosocial, si un evento no pasa y se va, sino que deja secuelas. Y trabajar en el continuo del riesgo, también sabiendo las experiencias que se pueden llegar a dar, trabajar en la prevención de futuros daños y de futuros impactos en cada uno de nuestros territorios. Así que es importante también tenerlo en cuenta ello. Y después la parte de
de lo que decíamos recién, ¿sí? De que tiene que estar flexible ante cambios que puede llegar a haber en el territorio y actualizado, ¿sí? Y la actualización, hay un tiempo preciso a cada cual se debe actualizar el plan o no, y no hay un tiempo porque sea fijo, porque como decíamos, hay territorios que por su, como decíamos al principio de la clase, por el dinamismo de cada uno de los territorios, por la sociedad que los constituye, por todo, eh, tiene menores cambios que otros. Entonces, lo que sí es importante es cada un año mínimo, perdón, máximo, cada un año máximo leerlo. Y cuando hablábamos recién de leerlo, ¿sí? No es que quien lo escribió se siente, lo pegue enojazo y diga, no tiene falta de ortografía, no cambió nada, punto, listo. El compartirlo de vuelta, ¿sí? Compartirlo con algún actor nuevo que haya aparecido en el territorio, a una institución que no se nos había ocurrido que pueda participar, que lo lean todos los actores posibles y digan, che, ¿harías algún cambio? Habíamos puesto esto hace un año, estos son nuestros recursos, hay algo nuevo, ¿con qué contamos? Creemos que la vulnerabilidad es la misma, creemos que la amenaza nos puede impactar de diferente manera. Bueno, esa es la idea de actualizarlo cada una X cantidad de tiempo y darlo a conocer. Si alguna pregunta. Hola José Luis, ¿cómo estás? Sí, perfecto, sí, nosotros tenemos, no sé si has participado o no de otros talleres previos. Tenemos, por un lado, te podemos mandar una que es una proforma, algún plan en particular que hayamos construido. Dentro de lo que es el grupo de docentes tenemos a Gastón Rivero, que él ha construido el plan eh, de Rauch. Él es de Rauch, el plan de defensa civil de Rauch. Eh, pero sí, obviamente te podemos compartir no solamente el de él, sino a cualquier otro. Eh, la idea, obviamente, igual no hay es un formato, ¿sí? No hay un formato específico. Te podemos pasar el que ha hecho Gastón para que tengas una idea, pero obviamente, como te decíamos recién, o sea, la idea es que se vaya constituyendo a medida que pasa el tiempo. O sea, pero no lo dije esto cuando empecé la clase. Un plan de emergencia no se hace en un día, un plan de emergencia no se hace con una persona sola, un plan de emergencia lleva tiempo, ¿sí? Y nosotros desde nuestro lado estamos para acompañarnos en todo el proceso, ¿sí? No le vamos a pedir que lo haga entrega en un día y ni le vamos a pedir que se haga una corrección, nos lo manden en 2 segundos. Sabemos el trabajo que lleva, así que cualquiera de nosotros, sí, somos varios, como decíamos, somos 4 particulares específicamente para esto, además de nuestras clases propias, ¿no? que tenemos, pero nos comunican y nos dicen qué necesitan, ¿sí? Y además de mandarte el modelo como recién solicitabas, después mandanos un mail, por favor, Juan, porque por ahí se nos pasa en lo que es la clase o se me pasa a mí, ya lo anoté, pero mandanos un mail a lo que es el curso de fortalecimiento. Y ahí también voy a poner el cuerpo del mail, el chat, lo que es el mail que tenemos específico de guías. Pero nosotros te podemos también pasar el acceso a lo que era el Classroom, ¿sí? En el Classroom en el que ya hemos dado, perdón, diferentes talleres, ¿sí? De lo que es confección de planes de emergencia. Entonces, en esos talleres hemos ido repasando de a poquito. Lo que es cómo constituirlo. ¿Sí? Tenemos un taller, perdón, de amenazas, un taller de vulnerabilidades, un taller de capacidades y un taller de matrices de riesgo y otro taller de anexos. Toda la sumatoria de clases que hemos ido teniendo sirven para de a poquito ir mejorando y construyendo lo que es nuestro plan. No sé por qué me deja poner en el chat, acá está el chat, perdón. Ahí en el chat pongo rápidamente lo que es mail. Ese es el mail que tenemos específico del equipo de docentes de planes. Mandanos un mail con las dudas que tengas. eh, pero también tenemos el mail de lo que es el curso de fortalecimiento, donde también puedes mandar por allí.
Unos segundos, voy a tomar agüita mientras. Bueno, hablamos recién de lo que era repasar un poquito, ¿sí? No, sin dar mucho profundidad a esto, para no aburrir y para que ustedes tengan noción pues es relevante de lo que es el marco normativo, ¿sí? Obligaciones que tenemos relacionadas a lo que son los planes de emergencia, ¿sí? Por ahí acá sí son datos específicos de la ley, así que sí, por ahí no quiero. Sí, me voy a dedicar más a mirar la filmina y no decir tanto y agregar algo que no esté en la ley en particular. Eh, pero bueno, por un lado tenemos la Ley Nacional 22.418, ¿sí? De lo que es la planificación y coordinación de defensa civil. Que bueno, ya deben conocerla en gran parte, pero bueno, sí habla principalmente bueno, de que el intendente es el responsable de lo que es el control, la dirección, la planificación de lo que es las defensas civiles. Después, como ítem relevante, ¿sí? Menciona la ley misma que la defensa civil, ¿sí? No debe trabajar solamente en lo que es dar respuesta, sino también en lo que es la mitigación, prevención y reducción de los desastres. Está bueno que ya la ley lo mencione de esa manera. Y después habla un poquito de los niveles del Estado que pueden dar intervención a la hora de lo que es dar respuesta a una emergencia y menciona ya en ese momento, bueno, la ley no tiene, ya tiene su tiempo, menciona la participación de entidades privadas, que no es menor, debido a que muchas veces la dejamos de lado. Y yo, mira, incluso dicho esto, yo ya van 40 y pico minutos de clase y yo nunca los mencioné, pero cuando hablo de instituciones, de comunidad y de que la mayor cantidad de actores posibles, ¿sí? Cuando haga el mapeo de actores también es sumamente relevante la participación del privado. Pero, ¿por qué? Porque hablo del privado, por ejemplo, no sé, corte de luz. La cooperativa o la empresa que nos brinda el servicio eléctrico, por un lado tiene que darnos respuesta de cuándo se va a recuperar la electricidad, tiene que tener mapeado por ley también quiénes son los electrodependientes, que se están encontrando en una situación de vulnerabilidad en el caso de no haber electricidad. Eh, Tiene que saber ayudarnos y dar respuesta ante cualquier contingencia del índole que estamos mencionando. Entonces, para dar un solo ejemplo, ¿sí? Y también, no sé, vayamos a otro ejemplo, no sé, más pensando fuera de lo que es la emergencia en sí. Por ejemplo, no sé, un privado que sepamos, ¿sí? Más relacionado a municipios más del interior y pensando incluso en el agro, que sepamos que tiene maquinaria, tractores que nos pueden llegar a ayudar a transitar caminos que son imposibles en el caso de un evento, o que tienen un super galpón para sernos de utilidad a lo largo de todo el año para incluso poder tener recursos para después, en el momento de dar respuesta, tener mapeado dónde tener los elementos. ¿Sí? Porque no, podemos hacer que, no sé, queremos tener, por las dudas, kit de limpiezas, ¿sí? Un ropero, o sea, una muda de ropa para diferentes personas que pueden llegar a ser de utilidad en la respuesta. Y por ahí no tenemos el espacio físico en nuestra institución, en el municipio, para poder albergar todo eso, o colchones que ocupan más espacio. Entonces, sabemos que un tercero y un privado tiene un super galpón y se les contacta y dice, "Che, mira, me sirve para el momento de la emergencia saber que tengo los recursos en este espacio", y para eso también sirve mencionar la participación del tercero y el privado. Así que muchas veces lo vemos súper ajeno a esto y no debería ser así. Eh, Después tenemos la ley 27.287, que habla ya más actual, del Sistema Nacional para la Gestión Integral de Riesgo, ¿sí? Eh, Allí que se menciona, ¿sí? Se habla de la articulación, ¿no? De los diferentes niveles del Estado a la hora de trabajar en lo que es la gestión del riesgo. Menciona ya las organizaciones de la sociedad civil, que por ahí antes no lo había mencionado tan específicamente. Eh, Después,
¿Qué más? Por ahí, sí, habla, por ahí, vuelvo a la placa porque estaba hablando que me acordaba, pero bueno, habla por ahí, y lo bueno es que introduce ya definiciones claves de lo que es la gestión del riesgo, sí, habla de amenaza, habla de alerta, habla de desastre, sí, habla de la gestión integral del riesgo en cuanto a la integralidad de actores y miradas, y de que no es solamente dar respuesta, bueno, igual eso ya la ley anterior lo decía. Y también después, que bueno, ha ido mutando en el último tiempo, pero la ley establece un Consejo Nacional y Provincial para lo que es la gestión del riesgo, un fondo para dar respuesta a la emergencia y habla de un registro de organizaciones y recursos que no es nada menor. Después ya a nivel nacional tenemos el decreto 11.001, inciso 63, que habla de las competencias de la provincia, después podemos profundizar en algún momento sobre ello. Y como importante y como obligación, ¿sí? Dentro de este marco normativo, es que se habla de que el municipio debe contar con un plan de emergencia como obligación legal, ¿sí? Es importante que exista el documento. Dentro de consideraciones generales, esto ya más o menos lo hemos ido hablando a lo largo de la charla, que me he ido por ahí desviando de la filmina en sí. Eh, Hablamos de no una persona a la hora de construirlo, sino de varias, y se recomienda siempre tener la mayor cantidad de personas posibles en lo que es la participación del plan, ¿sí? Por ahí a la hora de escribirlo no es recomendable que estén en un drive conectados 200 personas, pero sí que haya varias personas haciéndolo y que sí, después, esas 200 personas que si están mapeadas tengan acceso al mismo. Por eso es importante que el consenso que hablábamos anteriormente entre qué actor está mapeado y por qué y cómo está mapeado principalmente. Eh, Después, también es importante que participen las organizaciones de la comunidad, ¿sí? Yo lo vengo mencionando, más por mi formación, la relevancia de que sea participativo y que estén todos. Pero hablando de la comunidad en particular, hablando de referentes comunitarios, comedores comunitarios, obviamente podemos en nuestros municipios tenerlos o no, eh, pero es importante que formen parte del plan porque son un referente en la comunidad, en un barrio, eh, más incluso vayamos a ejemplos más cercanos a lo que es el conurbano y la densidad poblacional que tengamos y las vulnerabilidades existentes. ¿Sí? Por ahí en un barrio particular, en un asentamiento en particular, un referente comunitario, pese a no tener un rol desde una institución, es quien conoce a todos, conoce dónde está la familia más vulnerable, qué necesita, cuándo lo necesita, cómo se inunda, por qué, si está conectado irregularmente al tendido eléctrico, qué familias, cuáles han tenido problemas con ello. Por ahí ese referente comunitario es sumamente relevante tenerlo mapeado, ¿sí? No tiene un rol, ¿sí? El rol y la nomenclatura del rol es referente comunitario. Por ahí no trabaja en un comedor, por ahí no trabaja en la iglesia, por ahí no trabaja en el municipio, pero es un actor clave porque es quien conoce, tiene conocimiento de lo que es las familias que estábamos dando en el ejemplo, o por ahí un referente comunitario en un lugar más, yendo a otro ejemplo, más en el interior, por ahí en una zona más rural es un referente, una persona que vive hace 100 años en el lugar, por decir, pero que vivió toda su vida en el mismo lugar y que sabe que cuando está lloviendo y ya el agua llega a determinado punto y que lo sabe por conocimiento mismo, nos ha pasado en experiencias que hemos tenido de que nos hayan dicho cuando veo que el arroyo llega a la tercera rama de este árbol, se viene la inundación. Y es así. Y es una persona que hace 60 años se inunda de la misma manera, entonces lo sabe. Entonces es importante tener mapeados esos referentes comunitarios por su expertise. Entonces, bueno, es como decíamos, es importante que participen de lo que es la confección del plan, de la manera que puedan, y también de darlo a conocer, que es la otra parte importante. Eh, entonces, también mencionar como consideración general ciertos acuerdos que tengo que tener, ¿sí? Recién decíamos, bueno, cada un año está bueno como máximo revisar el plan, pero también estipularlo, ¿sí? Saber que es una obligación, porque si no queda escrito, después se pierde, ¿sí? Y si queda solamente en una persona, si esa persona se va, se nos olvida que hay que revisarlo.
es importante mapearlo, ¿sí? Y estipularlo. Cada un año este plan debe ser revisado. ¿Y qué hablamos de, cuando sea revisado también? Hablar de un compromiso entre partes, ¿sí? Un compromiso en las firmas de las personas que van a firmarlo, ¿sí? Como decíamos, no podemos mapear una salita sin que sepa la salita. O lo que nos ha pasado mucho, y hablo acá de la experiencia propia en La Plata, en mi localidad, por ahí cuando se escribió hace unos años, el anterior gobierno municipal invirtió mucha plata y es genial el plan que hicieron un mapeo junto a la Facultad de Ingeniería, al Departamento de Hidráulica, en cuanto a mapeo de zonas inundables, rutas de evacuación, y sacaron una página, que la página la conocemos 10 personas, lamentablemente. Quien no está interesado en el tema no lo sabe, porque no se dio a conocer, porque ¿qué pasó? El intendente perdió las elecciones y ya dejó de darle interés. Eh, bueno, volviendo, o sea, se mapeó como centro de evacuados un club de mi barrio que está cerrado hace 10 años. Y no sé quién le hizo el relevamiento, solamente agarraron un censo hace 1000 años, y estaba como centro de evacuados y el club no existe más. O sea, está, pero no se abre, no sirve para nada, o sea, no tiene vestuario. Ya hemos tenido clases de centro de evacuados, no podemos mapear como centro de evacuados algo que no exista. Y no podemos mapear, perdón, como centro de evacuados algo que no tenga los recursos. Entonces, y menos que el club no sepa, ¿no? Que también ha sucedido, que va gente a evacuarse a un lugar y está cerrado porque el club no sabía que era centro de evacuados. Y sabemos que existe el caso, los casos. Entonces, es importante el compromiso de las partes, ¿sí? Que cada actor que esté mapeado sepa que está mapeado y por qué está mapeado. Eh, y bueno, obviamente, como decíamos, es importante el comunicar el plan. A mí no me sirve que cada un año se revise si tampoco lo voy a conocer. ¿Sí? El plan tiene que ser comunicado y es que no solo lo conozcan las personas actores del plan, sino que o sea, este plan mismo eh, sea comunicado. Y la mejor manera que tenemos de comunicar y de educar son con instituciones claves a nivel educativo. ¿Sí? Tenemos por un lado las escuelas, y a nivel formativo. Las escuelas, sí, darlo a conocer al alumnado, después veremos en qué forma y a qué edad no dar a conocer un plan de emergencia, pero es clave que en instituciones que tenés todas las personas del municipio menores a 18 años, formándose, que un día lean un plan de emergencia, ya es que sepan, que lo conozcan, es clave generar ese vínculo. Cuesta un montón, sí, de la teoría es hermoso, de la práctica cuesta y hay que meterse más en ese mundo. Eh, y después también tenemos los clubes, ¿sí? Los clubes también a nivel participación social, por las acciones que generan y por la cantidad de personas que rondan en el mismo, son instituciones claves, porque también si un día todas las personas que acuden a un club a formarse por diferentes disciplinas tienen la formación de lo que es un plan de emergencia, tenemos una llegada enorme. Entonces, muchas veces decimos, che, ¿cómo darlo a conocer es complicadísimo? No, hay que encontrar la forma y los actores los tenemos a mano. Ya va a ser que va a ser que va una hora, así que voy a acelerar ya en algunas partes, más porque mucho de lo que vaya a mencionar ya lo tenemos en clases específicas, como he dicho, así que cualquier cosa nos solicitan lo mismo. Eh, ¿Cuáles son las partes y componentes claves de un plan? ¿Sí? Por ahí en partes está bueno que un plan tenga una estructura, ahí por eso recién me lo pidieron y se los pasamos. Pero obviamente, o sea, hay planes mucho más completos que otros y no hace que un plan esté bien o esté mal, ¿sí? El plan, sabemos que es, como quiero repasar todo el tiempo, se construye a lo largo del tiempo. Así que no, no es menor ir presentando algo de a poquito. Por un lado, sí, es necesaria una introducción, ¿sí? A lo que es el plan. Y yendo al ejemplo concreto, porque ya mencioné el ejemplo, además para no darles mil, mencioné lo de Bahía, ¿sí? ¿Qué sucedía si nosotros de provincia compartíamos, con el aval obviamente, el plan de Bahía Blanca a todos los municipios existentes que estaban yendo a acudir? La persona que estaba llegando tiene un conocimiento de cuáles son los riesgos que se pueden estar dando, porque ya habían sido mapeados, después vemos del grado, ¿no? Etcétera. Pero tenemos una introducción
¿sí? De lo que puede llegar a ser el momento y la respuesta al municipio que estamos yendo, ¿sí? Hablando de alguien ajeno. Entonces está bueno que exista una introducción en el plan de emergencia, ¿sí? Yo no les pido un monólogo y una monografía del municipio, monólogo no, perdón, monólogo estoy haciendo yo, pero no les pido una super monografía del municipio de historia, pero sí nos sirve el dato para saber a dónde estamos dando respuesta, ¿sí? Y ahí, en lo que es el dato genérico y general del municipio, ustedes pueden destacar los límites, ¿sí? La cantidad de localidades existentes, la cantidad de habitantes, por ahí hablar de zonas más densamente pobladas y que son más y que puede llegar a estar la zona más vulnerable ante un evento en particular. eh, Saber qué zonas, por ahí qué conectividad tiene la localidad con zonas rurales, por ahí hablar de las características, hablando un poquito de si hay barrios populares, si no existen, porque por ahí muchos municipios de la provincia no tienen asentamientos, no tienen barrios populares, para saber si existen o no, si existen, cuál zona es vulnerable o no y por qué. Sí, obviamente sabemos si estamos dando respuesta a una inundación y sabemos que a un barrio vulnerable lo atraviesa un arroyo, sabemos que son las personas que están más vulnerables, pero no está de más, ¿sí? Explicarlo y darlo a conocer en la introducción de lo que sería el posible plan de emergencia que estemos construyendo. Sí, y saber también después un poquito de características básicas del municipio en cuanto a conexiones básicas. Perdón, conexiones a servicios básicos. ¿Sí? No todos los municipios tienen toda la conexión realizada de cloacas, conexión de aguas, sí, hay muchos que, bueno, por depende de la zona, bien, por pozos, pero porque está bueno conocerlo, sí, y a grandes rasgos, no vamos a hablar de que nos digan qué familia o no tenga acceso. Pero bueno, hablando de zonas más densamente pobladas, sabemos que, y de barrios vulnerables, que las conexiones irregulares al servicio de tendido eléctrico y de luz genera que ante una emergencia se disparen mayor cantidad de riesgos. ¿Sí? Lo tendido eléctrico, bueno, que ante altas y bajas de tensión se prendan fuego viviendas, que de electrocución por las conexiones totalmente irregulares, que no hay incluso bueno, o sea, el involucramiento del servicio de electricidad en el caso de estar conectado irregularmente es otro, ¿sí? No da respuesta de la misma manera. ¿Sí? Saber que en el caso de que haya todo un barrio tenga conexión irregular al agua, que sepamos que ante una inundación, también posteriormente hay que esas familias, esa red de agua no es potable. Ya el hecho de que sea con la conexión esté irregular significa que si se desbordan las cloacas, esas redes de agua, que muchas veces son mangueras de 2 pulgadas, están en contacto con mil cosas dando vuelta, ¿sí? Entonces, que hay que darle respuesta también en el sentido de poder brindarles agua potable a esas familias en el corto plazo y mediano, hasta que se resuelva el tema de la inundación. Por lo cual no es información que sobre, ¿sí? Es decir, toda información que esté nos va a servir en algún momento para poder a la hora de dar respuesta. Acá sí, como ven ahí en el vértice inferior derecho, menciono el Classroom acá, porque no quiero detenerme y profundizar en estas partes, porque ya tenemos talleres, clases y enteras abocadas a cada uno de estos puntos, ¿sí? Nosotros a lo largo del año tuvimos dos, si mal no recuerdo, instancias de talleres de planes de emergencia. ¿Qué se habló en esos talleres de planes de emergencia? Y que quienes se quieran sumar nos lo dicen, le pasamos los links, la bibliografía, lo que deseen. Se habló del análisis de riesgos y cómo se analizan los riesgos que tenemos en cada uno de nuestros municipios, ¿sí? Teniendo un análisis de las amenazas, un análisis de la vulnerabilidad y un análisis de las capacidades que tenemos. Una vez que tenemos, ¿sí? Hecho el análisis de qué poseemos en cada uno de nuestros municipios, de qué amenazas tenemos, qué vulnerabilidad tenemos y qué capacidad tenemos, todo eso confluye, ¿sí? Se une todo y se confecciona la matriz de riesgo, ¿sí? Porque nosotros no podemos decir que tenemos riesgo porque sabemos que no sé, tenemos la amenaza incendios,
Y sabemos que una vez al año hay incendio, punto. Entonces, nuestro riesgo es el incendio. No, la matriz de riesgo no se confecciona así, ¿sí? Por eso no quiero detenerme profundamente, pero sé que no lo quiero decir burdamente, sino también para quienes estén recién formándose y este mundo de la defensa civil y la respuesta. Si nosotros tenemos que tener mapeado, ¿sí? En cada una de estas clases hablamos de mapas, y después hay otras clases de mapeo. Pero tenemos que tener mapeado, sí, la amenaza. Bueno, ¿cada cuánto se da? ¿Cuándo? ¿Y en qué periodo del año? ¿Con qué frecuencia? ¿Qué intensidad tiene en cada periodo del año? Es importante tener en cuenta eso. Después, el análisis de la vulnerabilidad, ¿sí? No solamente poblacional y hablar de instituciones. Eh, Nosotros en instituciones podemos hablar de vulnerabilidad en cuanto a qué recursos disponemos y no disponemos. Nosotros sabemos qué tenemos y qué no, y qué nos hace falta y qué no. ¿Sí? Y a su vez, densidad poblacional, sí, hablar de lo que hablábamos recién en el ejemplo, sí, saber que la familia que vive al lado de un arroyo, frente a un incendio, frente a una inundación, está más vulnerables. O la familia que vive lindante a un bosque, frente a lo que es un incendio, está más vulnerable. Y es importante que lo tengamos mapeado. ¿Sí? No hay que dejarlo al conocimiento y experiencia de quien esté dando respuesta, ¿sí? Porque muchas veces es un actor nuevo que no la tiene. Y depende, después es muy importante el mapeo de capacidades, ¿sí? Porque no todo es amenaza y vulnerabilidad, sino es sumamente relevante destacar lo que sí tenemos, ¿sí? Los recursos positivos que tenemos. Y no solamente hablo de recurso material, de que tenemos 4 autobombas para dar respuesta a un incendio, sino del conocimiento que cada uno tenemos, ¿sí? Que tenemos 10 bomberos que están formados hace años y que tienen esta experiencia para dar respuesta. Que tenemos esta determinada cantidad de profesionales de la salud para dar respuesta ante una emergencia. Toda la experiencia y expertise que nosotros, cada uno de nosotros tenemos, es capacidad, ¿sí? Esa capacidad disminuye la vulnerabilidad. Por eso decimos que es importante y se sumó hace años en lo que es la gestión del riesgo el término. Porque no es que amenaza más vulnerabilidad es igual a riesgo. Tenemos un montón de capacidades, un montón de expertise, un montón de experiencia que hace que la vulnerabilidad sea menor, ¿sí? Una vez que tenemos todo eso, se construye el mapa de riesgo y matriz de riesgo, ¿sí? Sabiendo que esta zona tiene esta amenaza con esta frecuencia, pero tenemos esta vulnerabilidad que es poca, entonces este riesgo en esta zona es bajo. Digo, el riesgo que es altísimo en esta zona por esta sumatoria de variables. Todo eso, grandes rasgos, y como decíamos, no quiero profundizar porque tenemos clases específicas de lo mismo, y de quien esté interesado y quien quiere repasarlo, y quien quiere que lo agreguemos a estas charlas, nos lo dice y lo vamos viendo. ¿Sí? Estamos en una época del año que, como ya clases no va a haber, talleres no se van a volver a dar, sí el año que viene seguramente, creo y espero, pero siempre estamos para dar respuesta a ustedes ante cualquier consulta. ¿Sí? Nuestro trabajo a lo largo en verano no cesa, las clases sí, pero ustedes tienen alguna consulta, vamos a estar desde el equipo docente para repasar cualquiera de estos temas si tienen alguna duda puntual. Ahí, perdón, en la filmina habla también de detalle de actores. A nosotros tenemos una clase de mapeo de actores, porque ya como decíamos anteriormente, está bueno mapear por qué se está mapeando ese actor. ¿Sí? Propiamente dicho, yo no puedo poner un actor sin que él sepa y sin sepa sus responsabilidades. Entonces está bueno ir detallando todo también en nuestro análisis de riesgos. Después, dentro de lo que son los diferentes componentes que tenemos partes del plan, tenemos el plan operativo de respuesta, ¿sí? Ya hablando de la respuesta en sí, de lo que va a ser la emergencia. Y ahí tenemos previamente a la respuesta, tenemos definido cuáles son los roles y funciones de cada uno de los actores, ¿sí? Tenemos también una clase de COE, así que también se puede repasar por ese lado quien tiene duda acerca de este apartado. Tenemos una estructura organizativa del sistema de respuesta. Así que nosotros sabemos ante una emergencia quién tiene que dar respuesta, de qué manera, cuáles son las funciones, cuál es el rol, cuál es la responsabilidad. ¿Sí? Esto mismo tenemos que tenerlo mencionado en nuestro plan de emergencia, si queremos en un anexo, pero sabiendo que tenemos un COE que nos puede llegar a respaldar en
estos casos. Y después tenemos un apartado, ¿sí?, de herramientas asociadas al plan, ¿sí? Plan puede contener, como decíamos y vengo diciendo, más o menos cosas, ¿sí? La idea es que en un primer momento, obviamente, haciéndolo de a poquito, como fuimos diciendo, nadie los apura, es llegar a una matriz de riesgos, ¿sí? Saber cuáles son los riesgos que tiene cada uno de los municipios. Pero también está bueno que vayan de a poquito sumando estas herramientas, ¿sí? Que tenemos también, ese me fue el loguito del Classroom, pero tenemos diferentes clases para poder repasar cada una de esas herramientas en el caso que usted lo desee. Sí, tenemos una clase que di yo, y creo que también se había dado antes, de mapeos participativos, ¿sí? Son herramientas, es una herramienta sumamente importante a la hora de trabajar sobre un plan. Hablando de lo participativo en cuanto a la mayor cantidad de actores posibles, ¿sí? Pero los mapas son importantes en un plan, ¿sí? No es lo mismo, no solamente por la visualidad que tiene el plan, poder visualizar un plan, un mapa o no, sino la potencia que tiene de accesibilidad a los mismos, ¿sí? Hoy en día tenemos herramientas, sistemas de información geográficas muy complejas, pero tenemos algunas muy sencillas, de mucha accesibilidad, que cualquiera de nosotros con un celular Android puede acceder desde celular y que tener información a lo que estamos haciendo. Entonces, también hablamos de participativo cuando hablamos de acceso. ¿Sí? El acceso a la información, el derecho al acceso a la información es sumamente relevante. Entonces, es importante pensar en mapeos de accesibilidad sencilla. Tenemos por excelencia en cuanto a accesibilidad y sencillez, tenemos las herramientas de Google, porque la mayoría de nuestros celulares tiene acceso a Google y quien tiene ahí se me fue. Quien tiene un iPhone también puede acceder. No es complejo. Pero tenemos herramientas que nos permiten una participación colaborativa a la hora de hacer mapas desde Google, así que seguramente está bueno meterse en ese mundo para quienes tengan interés y tenemos una clase que lo abordamos. Eh, También tenemos sistemas de alerta temprana, así como herramientas asociadas a un plan. Saben lo que es. Tenemos clases destinadas a lo mismo también, pero está bueno el saber que tenemos un sistema de comunicación, que también lo menciono, plan de comunicación, que involucra un sistema de alerta temprana para dar respuesta ante una emergencia. ¿Sí? Después, bueno, podemos hacer 1000 procedimientos de actuación de cada uno de los roles, de qué debe hacer, quién debe hacer cada función, cuándo y en qué momento. Y también tenemos una clase de lo que es relevamiento de datos, ¿sí? Y de poder, en el momento de la emergencia, poder hacer un registro consciente de lo que es la emergencia en sí. ¿Sí? Pues también nos ha sucedido, para dar un ejemplo concreto, de que bueno, sí, no tan concreto, para no dar nombres de municipios, ya le pegué mucho a La Plata. Pero bueno, fue una experiencia propia de mi barrio. Pero sabemos que por ahí hay centros evacuados que en el momento de dar respuesta, después se les solicita, bueno, me pasás un registro de quiénes están acá y el registro son 10 palitos. 10 nombres de personas, edades, si tienen algún tipo de problema de salud, etcétera. Entiendo y es entendible que en el momento de la emergencia y la respuesta sea todo un caos, pero el caos no puede tapar el trabajo que tenemos que hacer, y el profesionalismo en el que tenemos que dar nosotros el trabajo a realizar. Entonces, es sumamente relevante el saber hacer un registro y tenemos clases para ello, ¿sí? Porque parece redundante, fácil, si no, es una lapicera y papel, sí, pero hay que saber cómo hacerlo. Así que tenemos también un anexo de clase de registro para poder realizar en caso de que alguno de ustedes lo quiera. Y esto es parte de todo, constituye el plan de emergencia, ¿sí? Porque cuando hablemos del plan de emergencia como una respuesta a inundación y parte de la respuesta es el centro de evacuados y parte del centro de evacuados es el registro de personas que están yendo allí para después posteriormente poder ser atendidas de la mejor manera posible o derivadas de la mejor manera posible,
es todo parte, por eso son herramientas asociadas al plan. También hablamos más o menos de la mano de lo que vengo diciendo, lo que es inventarios y bases de datos. Si nosotros tenemos que tener un inventario de nuestros recursos, ¿sí? Saber cuándo puedo disponer los mismos, si están 100% siempre disponibles. Y en base de datos nos referimos a también lo que son, por ejemplo, concreto, ¿sí? Si tenemos familias lindantes a un bosque que puede llegar a incendiarse, es tener un acceso a la información de qué familias son, quiénes son los referentes de las familias, tener el teléfono de los mismos, saber cuántos integrantes son, como base de datos, en este caso a nivel censal, es sumamente relevante tener esa información. Así que también es otra parte asociada al plan. Por último, dentro de lo que menciono ahí, tenemos también la parte de saber que asociado a un plan pueden llegar a haber acciones de simulacros y capacitaciones, ¿sí? Como mencionaba recién, la parte más importante del plan es darlo a conocer, ¿sí? La parte más importante del plan es que todos lo conozcan, que sepan que existe. Hablamos recién de la parte de cómo accionar para darlo a conocer desde las instituciones educativas y de formación y de los clubes. Eh, Nosotros dando a conocer ya estamos capacitando, ¿sí? Porque dando a conocer el plan y trabajando el plan, estamos formando a personas en cuanto a lo que es o no el plan y son o no nuestros riesgos. Así que es importante que exista esta instancia de darlo a conocer y posteriormente ya y trabajando más en casos puntuales y que sean necesarios y que lo creamos conveniente, existen los simulacros, ¿sí? De cómo dar respuesta a un evento particular en un momento particular. Todo esto que menciono como herramientas, como ya lo voy a decir por última vez, pues ya terminamos la clase en breve, pero no tiene que estar, perdón, no tiene que formar parte del plan en la primera entrega que nos hagan del plan, o en el caso de que ustedes ya lo hayan entregado, en la primera mejora que vayan a hacer. Son herramientas para ir asociando de a poquito al plan, ¿sí? De a poquito ir armando un plan de comunicación, de a poquito ir armando mapeos participativos, de a poquito ir armando una base de datos. ¿Sí? No tiene que estar todo en un plan, primero porque a quienes estén empezando van a entregar el plan en 5 años. Y para quienes estén haciéndolo, que tienen, o ya haciéndolo, o ya constituido, y tienen que revisarlo, es mucho laburo también. O sea, nosotros no nos dedicamos solamente a hacer planes, ¿sí? Es algo en marco de un montón de tareas que tenemos y en marco de dar respuesta, ¿sí? Como en nuestro trabajo de dar respuesta. Así que es difícil trabajar en la prevención, pero es lo que hay que hacer, ¿sí? Tenemos que trabajar más de manera preventiva y por eso necesitamos formar más, capacitar más y dar a conocer lo que estemos haciendo. Así que esto es muy de a poquito, ¿sí? No hay que frustrarse en cuanto a tiempos. Es importante destacar, esto es a medida que vayamos pudiendo hacerlo. Y bueno, somos todo un equipo docente y toda una dirección de disponibilidad de ustedes para que en el tiempo que quieran y cuando quieran puedan ir haciendo de a poquito cada una de estas cosas. Muchas gracias. Con esto termina la parte de monólogo y teoría. Eh, no sé si alguno tiene ahí, vuelvo a poner cámara por las dudas, que se ha Hola, cortado. ¿Cómo ¿cómo andan? estás? Hola, Pablo. ¿Todo bien? Todo bien. Espera que